En una de esas, Eduardo Fernández me puede decir algo de esta Quizás reunión sabe. que se pinchó. Quizás sabe. Diputado nacional del Frente de Todos, presidente del Partido Solidario de Córdoba, vicepresidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, y también actualmente es vicepresidente de la Comisión PYME de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. No, si supiera les diría. Pero claro, la verdad que hemos estado con mucho trabajo parlamentario anteayer y ayer, así que... Bien. Y APYME no era una de las convocadas, ¿no?, a la reunión, por lo que entiendo. No, nosotros hicimos un llamado, si ustedes repasan el comunicado, nuestra dirección consideró que está bien reunirse, pero que no se olviden de las pymes y que los instrumentos y las posibilidades para esta cuestión salarial, que no sabemos cómo va a ser abordada, si con una cifra fija o la forma que sea, ya le decíamos, tiene antecedentes, porque fruto de esta verdadera, yo digo, presión devaluatoria e inflacionaria con esta puja distributiva, las pymes también pierden, y como sucedió en otras épocas, el capital de trabajo es escaso, y por eso estamos de acuerdo en mantener nuestro mercado interno con el valor adquisitivo del salario y por una cuestión elemental de justicia social, pero que hay que a la par instrumentar, sí, por ejemplo, medidas crediticias, como alguna vez lo hizo el gobierno de Néstor Kirchner. Está muy difícil el tema del acceso al crédito, ¿no? Está muy complicado. Claro, pero ahí fue automático una línea que permitía, presentando el formulario 631, que es el de la plantilla salarial del mes anterior, acceder y licuar esa cifra, esos primeros aumentos, en 6, 8 meses o un año, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son hoy los principales problemas que tienen las pymes? Porque me parece bien esto de separar, ¿no?, lo que es una pyme de lo que son las grandes industrias. Había mucha especulación con respecto a esta reunión y entiendo que hay empresarios que están preocupados por este adelanto de ganancias que está proponiendo el gobierno para solventar, por ejemplo, este bono o esta cuota que se anunció para los jubilados. ¿Esto alcanza a las pymes, esta medida de adelantar? No es algo que a ustedes les preocupe. Hemos cuidado bastante a nivel legislativo. Usted vea que todas las reformas que se han hecho en todas las instrumentaciones, sea del monotributo, ganancias, bienes personales, hay segmentación a favor de contemplar la situación de las pymes y de los sectores productivos, sea del campo, de la ciudad o autónomos que... Yo se lo pregunto a propósito, ¿sabe por qué? Porque vamos a empezar a escuchar ahora que está mal pedir ese adelanto porque se rompen las cadenas de pago y demás, como si fueran empresas pequeñas las que van a estar abarcadas. Hay capacidad, hay mucha capacidad, sí. Y cuando salen los balances de las empresas, eso que algunos claro. Los están demorando a presentar en bolsa, por varias excusas, pero vamos a ver qué récord de utilidades tiene. Eduardo, ¿cómo estás? Jorge Duarte te saluda. Te pregunto por el tema anterior y tiene que ver con cuál es la posición de las entidades pymes respecto de la recomposición salarial. ¿Creen que es necesaria una recomposición salarial? Fundamentalmente porque hablamos de ingresos que seguramente se van a gastar en el mercado interno. Mira, depende del perfil, la profundidad con la que se aborda. Yo te decía, desde APYME lo abordamos por una cuestión que es de justicia social, de justicia distributiva, pero además agregando algo que sea generalizado y que ya las pymes y cualquier cámara pyme lo sabe, es que vivimos del mercado interno. El salario, la jubilación, se gasta en el mercado interno, no se usa para especular, y hoy que los salarios no tengan
un valor adquisitivo o que su porcentaje de utilización del salario sea para cuestiones como medicina prepaga o los servicios de telefonía, internet, cable, a nosotros ahí no están las pymes. Nosotros ¿Y qué creen que debería suceder? ¿Un aumento de cuánto, en qué medida, de qué modalidad? Es muy difícil, eso está en conversación y está también depende del sector y región del país que se hable. Estamos hablando de que cuando uno ve las cifras de recuperación productiva no son en todos los renglones iguales, sí. Y lo que le decía al principio, tiene que tener en cuenta que para que a veces uno quiere dar aumento salarial, pero que no caigamos en que se quiera y haya voluntad de hacerlo y no se pueda objetivamente, porque el proceso de recuperación tampoco ha sido igual para todos los sectores. Entonces, me parece que el Poder Ejecutivo va a tener que contemplar esta situación y tenemos un sistema financiero sólido a diferencia de otras veces, y hay disposición y capacidad prestable que tiene que utilizarse para seguir primero protegiendo al trabajador, al jubilado, pero... ¿Se refiere cuando dice que hay un sistema sólido que se puede utilizar para prestar y demás, está hablando de los bancos? Sí, está hablando de los bancos, claramente. Claro, el sistema financiero en su conjunto. Bien. Que se depende, y como el Banco Central tiene poder regulatorio, sí, hay que acompañar, a mi parecer, la medida con medidas de índole financiera que hagan que las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan mayor cantidad de puestos de trabajo, tengan algún tratamiento especial, no las grandes que tienen otra particularidad. Está claro. Además de tener espalda, lo trasladan a precio. Claro. Vinculado a eso mismo, Eduardo, las grandes empresas, que son quienes suelen tener la voz cantante en estas situaciones, en los espacios de discusión con el gobierno, incluso también en los medios, suelen pedir un cambio en la legislación laboral. ¿Cuál es la postura de ustedes? Ha demostrado que cuando hay actividad productiva, cuando se recupera el mercado interno, y para no ser tan técnico, cuando recupera poder adquisitivo el pueblo en general, se crece en números de empleo. Mire que a pesar de que muchos... O sea, ¿no sería necesaria un cambio en la legislación laboral? No, sería quizás ir a una clara segmentación también en el cumplimiento de la legislación laboral, pero en el sentido de que no altere ningún derecho laboral, sino contemplar para las pymes la creación de fondos específicos, fondos fiduciarios que permitan que esta especulación y esta también psicosis que se crea, te tomas un empleado y te compras un problema, tenga algún viso también de contemplación, pero sin disminuir ningún derecho laboral, que son derechos adquiridos, y estamos en el siglo XXI, no podemos retroceder a 2 siglos para atrás en materia laboral. Bueno, no todos están tan convencidos. Eduardo, me queda un minuto, pero te quiero preguntar sí o sí por la cuestión de inflación. Hoy se van a conocer los números oficiales. Descargó una batería de anuncios Sergio Massa la semana pasada, pero la verdad que muchos nos quedamos con la expectativa de que se hablara de la inflación, se anunciara alguna medida directa, se posicionara el gobierno frente a los formadores de precios, y eso, no sé, esto es una lectura personal, me parece no sucedió. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros vemos que se han trazado grandes lineamientos en el aspecto económico, que contemplar recuperar la capacidad de recomponer las reservas del Banco Central, las reservas en dólares, de facilitar con algunas medidas la liquidación de exportaciones, es decir, todas las medidas tendientes a esto, trata de frenar uno de los grandes elementos que
quedan esa expectativa inflacionaria que es la permanente esta situación bimonetaria es decir, se devalúa el dólar, se va todo al diablo, ¿no? Esto lo dice hasta un chico del barrio. Entonces, romper esa expectativa, y yo creo que se van a ir tomando medidas sin detener el crecimiento, que es lo que decimos también garantiza poder seguir teniendo recaudaciones que permitan al Estado cumplir con sus objetivos: salud, educación, generación de trabajo, pero fundamentalmente las otras medidas a las que te refieres tú, nosotros desde APYME lo marcamos claramente como a los pymes nos condicionan la formación de nuestros precios cuando vamos a comprar insumos difundidos. Claro. Todas las pymes que producen tienen plástico o una constructora de hierro y aluminio y son muy pocas. Y paradójicamente anoche lo analizábamos en una reunión que tuvimos empresarios, senadores y diputados del Frente de Todos, con esta particularidad. Son los mismos que han generado también y se han beneficiado con el endeudamiento externo y viene desde la estatización de la deuda privada que se hizo, y que ahí empieza y origina un permanente stock de deudas que condiciona al resto de los argentinos. Bueno, la concentración y los apellidos que se vienen repitiendo en esta parte de la historia. Eduardo Fernández, gracias por recibirnos hoy. Por favor, que tengan buenos días. Hasta luego. Estamos escuchando al diputado nacional del Frente de Todos y además vicepresidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.